si soy o no alcohólico, y la resistencia que mi organismo va a tener a las bacterias. Aún considerando esta multicausalidad, el modelo no es lo suficientemente fuerte para explicar el origen de una enfermedad, ¿no? Porque sabemos que es algo mucho más complejo que eso. Entonces se vuelve en un conocimiento formal asociativo. La suma de estos elementos me da de resultado esto. Es un poco más compleja que el modelo causal lineal, pero sin embargo sigue interpretando y comprendiendo a la mesa como, al mundo como una mesa de billar. Eso quiere decir que cuando una bola golpea a la otra, el efecto es tal. Y el asunto es más complejo, pero aún así con los modelos multicausales, como el de McMahon, vamos a encontrar que no cubrimos esta necesidad de comprender la realidad y de entender las enfermedades. Creo que esto también se puede aplicar tranquilamente a la enfermedad mental. ¿Qué nos dicen en torno a esta crítica a McMahon? Todo esto está basado en Jaime Breil, ¿no? Como está aquí mencionado. No importa cuánto se sofistique el sistema causal, sigue siendo lineal y reduccionista, pues ni la formación de una red de causas, como es en este caso. Estamos viendo el caso de la hepatitis y esta sería la red de causas, ¿no? Inclusive se considera la clase social como un elemento que puede afectar, ¿no? Hay causas de las causas, o sea, hay una causa de la desnutrición, hay una causa del bajo salario, pero al final, cuando se trata de comprender la enfermedad, nos centramos simplemente en el virus. O sea, es toda una complejidad para entender la enfermedad, pero el nexo causal último simplemente es el virus. Entonces, como decíamos aquí adelante, la cosificación de los procesos en factores se brinda para convertir realidades determinantes como la clase social en elementos cosificados y marginales de dicha estructura social. Entonces la clase social termina siendo un elemento muy ajeno a lo que vendría a ser el ingreso del virus. Y nosotros sabemos que las enfermedades, tanto la tuberculosis como la hepatitis, tienen una compleja estructura. Y para entenderla hay que tener un modelo un poco distinto. Y eso es lo que plantea la determinación social, ¿no? Se centra en un modelo bueno, es una dialéctica lo que plantea. Tratemos de explicar con un ejemplo. Bien, previo a eso vamos a ver cuál es la percepción de la pandemia del COVID actualmente. ¿Qué dicen los medios de comunicación? Nos están bombardeando con este tipo de información. Que hay una liberación accidental de una cepa por el Instituto de Virología de Wuhan, que hay la propensión de los chinos por comida exótica y o sucia en sus mercados, como las principales causantes de este brote, de esta pandemia. Pero quiero demostrar que hay mucho más que eso. Es decir, esto es un modelo lineal o multicausal de la enfermedad y creo que es más complejo que eso. En tal sentido, diríamos que hay percepciones del virus en la esfera cultural y son los reflejos de los modelos clásicos de salud fragmentados y cosificadores, esta perspectiva. Tendríamos que decir que hay una dinámica más brutal que se oculta bajo el frenesí de los medios de comunicación y es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Volviendo a la determinación social de la salud y la enfermedad. Para comprender la presencia o no del sufrimiento o del bienestar, tenemos que entender un poco esta lógica. Las condiciones para la vida son construidas de forma colectiva desde las comunidades, ¿no? Es decir, el sustento, el alimento, la vestimenta, todas las necesidades que necesitamos para vivir, el afecto, son construidas en comunidad. Y las comunidades no son una taza de leche. Generalmente en las comunidades hay relaciones de poder. Y las relaciones de poder van a determinar cómo se distribuyen los sistemas de bienes. Es decir, en algún momento de la historia, para alguna comunidad, llega a tener un valor muy importante el chamán, ¿no? Entonces el chamán, como nos ayuda emocionalmente, deja de trabajar.
Entonces, ese es un ejemplo de cómo se van dando estas distribuciones, cómo se construyen sistemas de bienes, cómo se los distribuyen entre las personas. Y eso genera, obviamente, la reproducción social, pero también la salud o la enfermedad y, en últimas, la inequidad. La cuota de bienestar que se ha de distribuir entre las personas, miembros de una comunidad, van a depender de muchos otros elementos. En primer lugar, de los procesos generativos de salud o de los determinantes. El trabajo que yo tenga ha de determinar que sea más propenso a tener, más vulnerable a padecer el coronavirus. Claro, si yo estoy en la primera línea, ya sea un personal médico o un barrendero o el portero de un centro de salud, obviamente mi trabajo me está afectando. El hecho del consumo, ¿no? No simplemente relacionado a los bienes materiales, pero sí es fundamental eso. El consumo de información también es importante. Si yo tengo una mala alimentación y soy propenso a los resfríos, es mucho más probable de que se me pegue el virus. Lo organizativo político, eso es fundamental. Aunque parezca algo circunstancial, las estructuras políticas se ha demostrado que dependen y afectan mucho a la salud. En salud mental sabemos muy bien eso, el sufrimiento que genera una sociedad machista. Y estamos viviendo una pandemia también de violencia intrafamiliar, pero bueno, no se le ha tomado tanta importancia, ¿no? La vida cultural. Hay elementos culturales que pueden ser protectores o pueden ser de riesgo en torno a las enfermedades. Y obviamente las relaciones ecológicas. Y hoy vamos a demostrar cómo nuestra relación insana con la naturaleza es una de las principales causantes de esta pandemia. Entonces, estos procesos generativos influyen a que existe salud o enfermedad, a cómo pueden acceder los grupos, y esto se hace desde las ciencias humanas. Puede ser la medicina, la epidemiología, la psicología, la economía, la antropología, la sociología, todos aportan para entender esta problemática. Pero el que se genere salud o enfermedad, el que surja la inequidad, tiene que ser entendido en función a cómo se estructuran las sociedades, cómo se dan estas relaciones socioestructurales. Y ahí voy a tomarme un tiempito para poder explicar cómo se construye la inequidad. Aquí tenemos algunos grupos, está aquí expresado, grupos o clases sociales con distintos géneros y grupos étnicos, ¿no? Pongamos de ejemplo ahora los empresarios en vez de una familia minera y los comerciantes. El empresario está tomando su cuarentena en su casa, aislado, tal vez con una despensa bien nutrida. Y además tiene la capacidad, porque tiene poder, ya sea simbólico o material, de negociar. Hay otros grupos sociales, como los comerciantes, que tienen también poder, pero hay otros grupos, como las familias mineras. Ahora hemos empezado una campaña por las guardas, que en primer lugar no tienen un espacio adecuado donde hacer la cuarentena, 5 personas en un cuarto, con una alimentación pobre, sin tener poder simbólico o material, lo cual les impide negociar con los demás. Entonces, en estas interacciones, en estas relaciones existentes, es donde se estructura las relaciones de la determinación social. Tenemos lo individual, el estilo de vida, que puede ser individual o familiar. Tenemos los modos de vida, que es la interacción entre los grupos sociales, ¿no? Estos modos de vida nos mostrarán quién es más propenso o menos propenso a contraer una enfermedad. Y esto también aplica en lo mental, por ejemplo, por si acaso. Y también tenemos, obviamente, las relaciones macro, ¿no? Es decir, que este grupo social no está flotando en el espacio, tiene un lugar específico y ese lugar tiene una historia, tiene un ecosistema, tiene un modelo económico. Entonces, el hecho de que, no sé, sea un grupo que históricamente está acostumbrado a besarse la mano cuando pasa al lado de una iglesia, porque se persigna, es un factor de riesgo, ¿no? En torno al ecosistema, ¿no? Ecosistemas que ya han sido degradados, que no tienen elementos protectores, es un elemento también que ha de afectar. Y obviamente el modelo económico, ¿no? Que los pone en una situación tan vulnerable, tan precaria, que no tienen para aguantar la cuarentena. Es un elemento que también ha de afectar a que los grupos, las personas puedan tener salud o enfermedad, ¿no?
Entonces sé que es un poco complejo esta propuesta de Jaime Brel, pero cuando llegamos a entenderla, pasamos de un modelo lineal causal o multicausal a tratar de entender una dinámica, a tratar de expresar y de explicar una dinámica, una forma de movimiento que hay dentro de las sociedades. Y obviamente esto puede variar en función de cuántas sociedades existen, pero hay elementos primogénitos, ¿no? Y entre esos está la historia, el ecosistema y el modelo económico. Después vamos a explicar un poco los niveles de la determinación social de la salud. Son 3 niveles, es decir, anteriormente cuando estábamos viendo lo causal o lo multicausal, se trabaja quizás solamente en uno de estos niveles, ¿no? Este sería el nivel individual. Ya cuando uno tiene la enfermedad y cómo encarna esto en nuestro cuerpo. Entonces el concepto de encarnación es fundamental. Pero eso es solamente una partecita de lo que hay que estudiar desde la perspectiva de la determinación social. En la determinación social son 3 niveles, ¿no? Es el nivel singular, el nivel particular y el nivel general. Y en cada uno de estos elementos hay ciertas características que se deben de analizar para después comprender cómo se presenta o en qué aporta a la salud o la enfermedad de las personas, como vemos en este gráfico. A nivel general está el contexto socioeconómico y político, que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Están las políticas públicas en salud, educación, mercado de trabajo, la protección social, la vivienda, la tierra, las políticas macroeconómicas. Hay que entender cuál es el papel de Wuhan en el momento en el que surge esta pandemia. Hay que desmitificar algunos hechos de que los chinos son cochinos, de que son pobres. Vamos a explicarse un poquito más adelante. También lo cultural y la identidad social, a lo que hacía referencia. Y el metabolismo social es sumamente importante, ¿no? El metabolismo social son las relaciones metabólicas que tenemos con el medio ambiente y actualmente vivimos una insana centrada en el petróleo y ya no así en la fotosíntesis como era antes. Y obviamente la gobernanza y la democracia. Esto nos llevaría a hablar de la intervención en salud sobre la inequidad en el contexto y la estratificación social. Otro elemento es el particular, donde están las condiciones materiales de vida, ya sean físicas, nutricionales, ambientales, de espacio y reproducción social. Están también las condiciones de trabajo, las condiciones, los medios y el ambiente de trabajo. Están los procesos psicosociales, ¿no? Los estresores psicosociales, laborales, ambientales, socioeconómicos. Y eso, Elías ha tenido una explicación bastante interesante la anterior vez sobre cómo podemos posicionarnos en estas situaciones ante estos procesos. Obviamente están los procesos culturales y los procesos sociopolíticos. Creo que la charla va a tratar de explicar estos elementos que están en rojo. Hay otro nivel proximal que es el nivel singular, donde está el género, el genotipo, el fenotipo, la edad, los procesos biomédicos, biopsíquicos y los procesos conductuales, es decir, el estilo de vida. ¿Cómo encarna ya todas estas problemáticas en mi cuerpo? Bien, una vez explicado eso, creo que una pregunta importante es ¿cómo se relaciona la esfera socioeconómica con la biológica? ¿No? Y podríamos hacer una adaptación también con lo psicológico. Y partimos de un principio, y en esto soy claro, aunque no les agrade a muchos, que hay una forma capitalista y su relación con lo humano, es decir, con el mundo natural, con la naturaleza, donde obviamente está incluido el virus, no se puede entender sin referencia a la forma social de producción. Eso quiere decir que para entender al ser humano, tenemos que entender su forma de producción. En ese sentido, ¿quién conoce Wuhan? ¿Cómo se propaga una pandemia? ¿Hay una historia de las pandemias de donde poder aprender? Y también otra pregunta interesante sería, ¿qué se puede aprender de la experiencia china? Esto está en base a lo planteado por un grupo comunista chino que es crítico con su mismo país, porque obviamente ellos afirman que no son comunistas ni socialistas, que se llama Chuang, ya lo he dicho, ¿no? Que significa libérate o ataca. Ahí está el link por si quieren verlo. Y el nombre del artículo.
Entonces, Wuhan está en China, todos ya saben eso, en la provincia de Hubei. Es una ciudad súper cosmopolita, súper moderna. Es conocida coloquialmente como el horno. Es una zona cálida, húmeda, pero la denominación no viene por eso, sino es más porque es el núcleo de la producción de acero y de la industria de la construcción. Además de eso, esta ciudad ha impulsado la economía china después de la crisis económica del 2008 al 2009, y eso se debe gracias a una inyección de capital estatal muy fuerte que se ha dado en la ciudad. El año 2018, esta ciudad de la provincia Hubei tuvo un Producto Interno Bruto de 209, no, ¿cómo es? 209 millones 997 mil 120 dólares. Ni puedo pronunciarlo tanto que es. Comparando con nuestro PIB, que son 40 millones 500 mil dólares, que solamente equivaldríamos al 19% de su Producto Interno Bruto. En las últimas 10 décadas vive un auge económico sin precedentes, Wuhan. Y eso es importante y tenganlo en mente, ¿no? Porque está surgiendo esta pandemia, esta enfermedad que genera enfermedades en espacios donde hay mucho dinero. El sistema de salud en China es bastante complejo. La pandemia pudo arraigarse y propagarse rápidamente debido a que hay un deterioro y una degradación general de la atención sanitaria en la población. El gasto público en atención sanitaria es muy bajo, y eso viene con las políticas neoliberales que ha aplicado y de privatización de la salud el gobierno chino. Todo esto ha surgido, como les decía hace rato, en un crecimiento económico espectacular. La calidad de los productos internos es muy baja, ¿no? Y eso puede ser también un factor que esté propiciando el surgimiento de nuevas enfermedades. Tenemos el caso de la leche con melanina del 2008, donde para tener más ganancias le pusieron melanina a la leche en polvo, lo cual generó muchas muertes entre niños y personas mayores. Hay casos críticos como el aceite reciclado de las cañerías que sacaban en los restaurantes, vacunas falsas contra el papiloma. En el 2008 también murieron muchos niños, por eso venden los cerdos muertos. No se sabe por qué causas de las granjas a los aldeanos que viven alrededor de las mismas. Entonces, hay pues un caldo de cultivo propicio para que surjan los virus. Otro problema es que los trabajadores migrantes de las provincias no tienen acceso a salud. Hay un sistema que es el UCO, que estipula quién y dónde puede ser atendido. Es un control estatal. Y también está la desmantelación del sistema de atención sanitaria socialista desde 1990. Recordemos que años antes, este sistema socialista, si bien no tenía muchos recursos, se centraba fundamentalmente en lo que era la prevención y la promoción de la salud. Los médicos descalzos surgen en China y son los que se encargaban de dar conocimientos sobre salud, sobre alimentación por todo el país. Y no era algo fácil, ¿no? Porque son millones y pasaron y vivieron muchas hambrunas. Entonces estos médicos se convirtieron en un factor fundamental que fue desbaratado, privatizado, claro que bajo la gestión del Estado. Entonces estas nuevas enfermedades transmisibles en China surgen al ritmo de 1 o 2 por año y se da gracias a estas condiciones para que surjan las epidemias. Una vez que hemos visto qué o cómo es Wuhan, tenemos que ver cómo se propaga una pandemia, ¿no? El COVID SARS-CoV-2, que es el COVID-19 en su forma abreviada, es sucesor del SARS 2003 y de la fiebre porcícola. Es decir, no es algo nuevo, sino que se ha dado una mutación más exitosa por parte del virus o ha sido construida en algún laboratorio que nos está poniendo en apuros. ¿Cómo se propaga una pandemia? Existe una inducción a saltos zoonóticos. ¿Qué es un salto zoonótico? De una especie animal a los humanos. Y esto está condicionado por la proximidad y regularidad del contacto con los animales, ya sean estos salvajes, como puede ser un murciélago, que se está estimando que es, o una serpiente, o los de granja, como son los cerdos y las aves, porque la fiebre porcícola es por eso, es por lo avícola y por lo porcino. Y este otro punto nos ayuda a entender eso. Como ven ahí, cómo están criando a los chanchitos, ¿no?
Hay un entorno que obliga a evolucionar a la enfermedad. Dicho de otra forma, hay presión evolutiva en las granjas como en las megaciudades. Si recuerdan el caso de la fiebre porcícola que surgió creo que en México, se da en granjas con más de 6.000 cerdos en un solo ambiente, donde los cerdos mueren, se comen entre ellos, además para que no enfermen se los llena de antibióticos y obviamente los virus también mutan frente a los antibióticos, ¿no? O cualquier otro tipo de enfermedad, se van haciendo más fuertes ante la presencia de más y más antibióticos. Porque claro, les dan solo eso, un solo tipo de alimentación y eso genera que sean más vulnerables a generar nuevas enfermedades. Otro elemento importante es que hay una vectorización violenta a través de los seres humanos. Muchas vías evolutivas en tiempos más cortos. Por ejemplo, la vectorización de la rabia es lenta, ¿no? Te muerde un perro, hasta que el humano tenga rabia creo que pasan 6 meses o un poco más, y recién puede contagiar. Esto es inmediato, inclusive puede estar contagiando sin tener síntomas. Otra cosa importante es cómo las personas en los márgenes de la economía, es decir, los pobres, los que están en situaciones de vulnerabilidad, se ven obligados a incursiones agroeconómicas en ecosistemas con cepas más salvajes. También las grandes empresas incitan a esto, ¿no? Como ejemplo de esto no hay que ir muy lejos para ver. Veamos lo que ha pasado con la chiquitanía boliviana. Ahora nos estamos metiendo a espacios que antes no se habitaban. Otro ejemplo podría ser el antivirus de los yungas. Ustedes no me van a dejar mentir cuando decimos que la frontera agrícola en los yungas se ha ampliado bastante, se han metido mucho a la selva, todo por la producción de coca, porque ya no se producen frutas ni nada. Es entonces donde los ratones domésticos que se han llevado de la ciudad o los ratones del campo y entran en contacto con otras especies y es más probable que se contagien. Y obviamente la sociedad capitalista implica de suyo la mediación y el intercambio, y para ello la construcción de un vínculo o canales de comunicación de todo tipo, como dice Ceseña y Barreda. Las redes que existen en el mundo no son solamente virtuales, son redes de comunicación bastante complejas. En una maquila de México tenemos productos de Tailandia, Taiwán, Norteamérica, y eso quiere decir que estamos conectados de una forma física. El otro día leía un artículo bastante interesante en la revista New Yorker, donde hacían un análisis del genoma de Nueva York y donde se ha propagado. En 2 días estaba en Islandia, ¿no? Llegó hasta Nueva Zelanda. Entonces, ese es un ejemplo del poder de la globalización, no solo en torno a la distribución de productos, sino también de este tipo de virus. Hay elementos interesantes que están reconociendo entidades como las Naciones Unidas que están afectando al incremento de la zoonosis, ¿no? Y a esta emergencia, la deforestación, la intensificación de la agricultura, la caza, no sé si es caza, ¿no? La tenencia ilegal de animales de la vida salvaje. Tenemos también esto que hace referencia y mencionaba hace rato, ¿no? Al efecto que ya no llegan a tener los antibióticos y el crecimiento antimicrobial, la resistencia antimicrobial, para ser exactos, y el cambio climático. Si nos ponemos a pensar, todos estos elementos tienen una causa o pueden tener un factor primogénito, ¿no? Que bueno, ya lo van a ir descubriendo ustedes. Otro elemento importante que quisiera resaltar es esta pregunta. ¿Hay una historia de las pandemias de donde podemos aprender? Vamos a hacer una división entre la era industrial y la era preindustrial. Y en la preindustrial nos vamos a centrar en nuestro contexto. El señor Jared Diamond, en su libro Armas, Gérmenes y Acero, explica las causas principales que una de las causas principales de la conquista de América, obviamente, es los gérmenes, ¿no? Y cito textualmente, uno de los factores clave de la historia universal, la transmisión de enfermedades a pueblos que carecen de inmunidad por parte de pueblos invasores que tienen una inmunidad considerable. El caso de los aztecas, con la muerte de Cuitláhuac, que era el emperador azteca, y fue devastado el pueblo después del primer encuentro con los españoles por la viruela. Los incas también fueron azotados por la viruela. El inca
Huayna Cápac murió y tuvo que darse después de eso una guerra civil. Este señor Diamond calcula que, y no sé si es un número que podemos procesar, ¿no? Que el 95% de la población indígena precolombina falleció a causa de los gérmenes y de las pandemias que trajeron los españoles. Otro ejemplo bastante interesante es más local, y hace referencia a Potosí y los distintos momentos en los cuales han vivido pandemias. El doctor Jorge Serrano hace un análisis bastante interesante en torno a lo que la peste bubónica en 1719 generó en la población potosina, ¿no? Se dicen que en algunos momentos y bajo algunas pandemias habían llegado a morir 47,000 personas. Y eso es un número sumamente considerable. Entonces no es algo poco habitual, pero también quiero que reconozcan el hecho de que Potosí para esas fechas era un polo de producción. Parece que estos polos de producción, donde hay bonanza económica, son espacios ideales para el surgimiento de este tipo de virus. Las plagas son la sombra de la industrialización capitalista, pero también son su precursor. Ya vamos a ver en la era industrial, ya como frutos de un capitalismo formalmente establecido o denominado de esa forma. Y un ejemplo interesante es el de la peste bubónica en Inglaterra en el siglo XVIII, que se da a causa de otro polo de producción bastante importante. Recuerden que empieza la industrialización y Inglaterra se dedica a la producción de telas. El casimir inglés se vuelve internacionalmente famoso. Entonces necesitan cultivar más, necesitan más ovejas porque sus lanas no eran de algodón. Entonces quitan las tierras a los campesinos de Inglaterra, introducen nuevas especies de bovinos que pueden producir mayor lana, y eso trae también consigo enfermedades, ¿no? La forma de solucionar esta peste bubónica entre el ganado se centraba en la aniquilación del mayor número de animales que se pueda. Ahí los defensores de los derechos de los animales tendrían mucho que decir. Y esa práctica no es algo que se haya terminado, ¿no? El año 2018 surge también la enfermedad de cerdos en África, y en la China misma se han sacrificado vivos, se los han enterrado vivos a más de 6,000 cerdos en una granja. Y bueno, busquen los videos, es atroz. La peste bovina también llega al continente africano. Esto es por los años 1890, justamente en el proceso de colonización del África salvaje. En la parte subsahariana de África, la peste hace estragos en todas las poblaciones pastoriles. Llega esto hasta Sudáfrica y es fregado porque casi el 90% del ganado se pierde y era la forma de subsistencia de estas tribus, de estos grupos étnicos africanos. Entonces eso les lleva a un proceso serio de hambruna. Posteriormente a eso, al no haber ganado, hay una plantita que es el espino que prolifera. Esta planta es el medio ideal o el ambiente o el hábitat ideal para el surgimiento de la mosca tsetse, que genera la enfermedad del sueño. Entonces, sobre la hambruna viene la peste y después los europeos a terminar de hacer la colonización del África, ¿no? Pero gran parte de ese proceso de colonización, tanto como de América como de África, se debe al aporte que tuvieron los gérmenes, los virus, en todo esto. Bien, pasamos de estos que son en animales a la de los humanos. Y vamos a hablar de la gripe española de 1918, que es el primer caso de SARS documentado, que es una de las peores pandemias de la historia moderna. Se dice que mató a 40 millones de personas. En realidad surge en un fuerte norteamericano, en una base estadounidense, pero le llaman la gripe española porque en 1918 los únicos que se adjudicaron o que empezaron a hablar, mejor dicho, no se adjudicaron sobre la existencia de la pandemia fueron los españoles, y de ahí les chantaron el nombre. Pero surge en California, en Kansas, perdón, en una zona también industrial muy, muy importante para esas fechas.
se propaga no solamente gracias a la viralidad de la enfermedad, la gripe nos contagiamos todos, creo que una vez al año por lo menos, sino también a que ya empezó el proceso de globalización de forma estricta, de forma amplia, y también estábamos ya viviendo la Primera y la Segunda Guerra, la Primera Guerra Mundial. Ahora, una de las más últimas pandemias ha sido la del ébola en Congo, en la República Democrática del Congo, en el año 2018. Esta sí es fatal porque la probabilidad de muerte es del 50%, se transmite por el sudor, por suerte es retenida y no ha tenido la capacidad de contagiarse porque es con los fluidos, ¿no? Eso la limita un poco, pero si llegaría a haber un brote masivo, olvídense, sería muy difícil contarla para la mayoría de nosotros. Bien, otra pregunta interesante, bueno, quiero resaltar aquí, ¿no? O sea, ¿dónde se están dando las pandemias y bajo qué criterios y condiciones? Ya estamos teniendo como un patrón, ¿verdad? ¿Qué se puede aprender de la experiencia china? Nos muestra cómo existe una gran organización, pero también muestra una idea real de la capacidad represiva que puede tener el Estado. No solamente en China, sino en cualquier país. Con poco acá se ha paralizado el país, aunque ha costado en algunas zonas más que en otras, ¿no? Pero en China, sobre todo, nos muestra esa capacidad. Si habría una revolución de otro tipo relacionada, no sé, a la exigencia de demandas sociales, creo que ya sabemos cómo puede reaccionar el Estado chino ante esa situación. También va a reflejar esta situación y lo que ha vivido China, que el Estado depende de los medios de comunicación y también de la movilización de la voluntad de la población, lo cual es algo interesante porque muestra un punto débil, ¿no?, de estos estados tan controladores, y todavía lo comunitario es fundamental en estos procesos, ¿no? Como bien pueden permitir que no se expanda el virus, también pueden ser, posterior al virus, críticos y cuestionar por qué esa desigualdad, por qué. Bueno, todavía no hemos visto los datos, pero cuando se tengan las estadísticas de quiénes son los que más han muerto, creo que va a haber mucha tela para cortar y mucho de qué hablar. Han surgido también nuevas formas y también innovadoras de control social y de respuesta a las crisis, aún en estados muy pobres, ¿no? Y el principal o la principal herramienta que han sacado de su cajita de herramientas viene a ser el miedo. Vean en Canal 7 esa propaganda de que yo estoy aquí, te voy a matar, del virus, es apelar simplemente al miedo como una forma de control. Y también revisen lo que es la doctrina de shock de Naomi Klein, donde explica bien cómo el mantener en shock a la población la hace más manejable. ¿Sí? Y también hay que reconocer que la mentira se vuelve una estrategia de organización, ¿no? Muchos estados, creo que incluimos al nuestro, están afirmando que todo está bien, cuando en realidad nuestro sistema de salud es deplorable y no tiene las condiciones para un brote como podría pasar en Italia o en España, y esperemos que no llegue a eso, porque si no colapsa. Entonces, frente a la mentira como estrategia de organización, quizás propuestas como la de Galindo serían más pertinentes, ¿no? Prepararnos para un panorama desolador, aceptar que mucha de la atención del coronavirus va a ser simplemente domiciliaria. Esperemos no llegar a eso, esperemos que este confinamiento esté conteniendo nomás el avance del virus. Bien, entre las conclusiones que yo podría dar de todo lo que he tratado de expresar y de mostrarles cómo hay algo más allá de la simple presencia del virus, podríamos decir las siguientes. La pandemia generada por el COVID-19 está visibilizando la inequidad existente en el mundo. Una vez pase la primera ola, podremos ver quiénes son las víctimas más vulnerables. A la vez nos está dando la posibilidad de volver a reclamar por justicia y bienestar. Voy a hacer una cita textual a lo que menciona el colectivo Chuang.
La destrucción causada por la acumulación interminable se ha extendido tanto hacia arriba en el sistema climático mundial como hacia abajo en los substratos, perdón, microbiológicos de la vida en la Tierra. El cambio global o el cambio climático y las pandemias. Tales crisis solo serán más comunes. A medida que la crisis secular del capitalismo adquiere un carácter aparentemente no económico, nuevas epidemias, hambrunas, inundaciones y otros desastres naturales se utilizarán como justificativo de la ampliación del control estatal y la respuesta a esas crisis funcionará cada vez más como una oportunidad para ejercer nuevas herramientas no probadas para la contrainsurgencia. Entonces esto es fundamental, ¿no? Porque no podemos darle un carácter no económico a lo que estamos viviendo ahora. Creo que he dado los argumentos suficientes para por lo menos cuestionarnos de dónde surge esto. Y de seguro en nuestras prácticas clínicas quizás no hablemos nunca de eso, pero cuando tengamos que hacer una opinión más allá de eso, tenemos que tener bases fundadas y hay que seguir estudiando estas causas y estos elementos para entender que cuando se disparen los trastornos por estrés o, no sé, ansiedad generalizada, vamos a tratar de entender que la causa es mucho más que la presencia del virus, sino también vamos a entender que esta situación de estrés, de ansiedad, la vienen viviendo muchos hace mucho tiempo, son los mismos efectos que genera la pobreza y la indefensión aprendida. A manera de reflexión, quiero resaltar aspectos positivos y negativos para que no termine esto siendo algo tan negativo, ¿no? Empecemos por lo positivo. Hoy en día hay un cuestionamiento y también un aprendizaje social. Hay muchas cosas que se están cuestionando, hay nuevas formas de organización, de estructuración, de solidaridad que están surgiendo. Otro aspecto positivo es que tenemos que repensar el modelo de producción y sus consecuencias para la vida. Y eso pasa por el hecho de saber que si estamos consumiendo productos chinos, esos productos chinos tienen externalidades, es decir, que sean tan baratos, se deben gracias a que se está degradando el medio ambiente y se está explotando a las personas, que es el espacio propicio donde surgen este tipo de enfermedades. Y ni qué hablar de las enfermedades mentales, ¿no? Porque claro, hay un señor, Enrique Duisberg, que habla sobre las enfermedades mentales del capitalismo y una de las principales es el individualismo, que nos lleva a la depresión. Otro aspecto positivo es que muestra la importancia y la necesidad de lo comunitario como una forma de supervivencia. Tal vez nosotros que estamos encerrados en nuestra casita no nos estamos dando cuenta mucho de esto. Pero en otros espacios que me ha tocado trabajar, como es el caso de las guardas en el Cerro Rico de Potosí, nosotros vemos que si no fuese por el apoyo que se dan entre ellas, por la organización y los lazos con otras comunidades, con otras instituciones que generan, no sobrevive. Otro aspecto positivo es repensar los sistemas de salud, tanto sea el privado como el público. Ahora vamos a ver cuál funciona mejor, va a haber como una pugna y veremos si los modelos privatizados como el de Norteamérica pueden confrontar o pararse mejor frente a este coronavirus con modelos como los cubanos o los españoles. Bueno, aunque también el mito de ese modelo súper bueno de España es tema de otra discusión, ¿no? Y otro aspecto positivo sería el revalorizar a los productores campesinos. Ahora démonos cuenta que dependemos de ello, ¿no? Tenemos que desvulgarizar los alimentos y reconocerlos por su valor de uso. Es decir, que tenemos que empezar a reconocer el trabajo campesino y darle un pago digno. Muchas veces el problema no está tanto en el consumidor final, sino en el intermediario, ¿no? El que va a comprarle y trae acá, el que realmente gana. El campesino no vende tan caro en realidad. Y ahí sí hay muchos aspectos, muchas formas que se han estado dando. Hoy en día, en mi calle, aquí en la Avenida Arce, viene el camión del campesino y el camión con 3 campesinos y son ellos directos vendedores, lo cual es sumamente interesante. Yo les he consultado, ¿ustedes son comerciantes o campesinos? Somos campesinos, hemos cosechado y hemos traído en el camión de mi compadre esto.
Entonces surgen formas bastante interesantes que también son aspectos positivos. Repito lo negativo, porque mucho de esto he hablado. Hay una autorreflexión precaria y bajo el miedo. Y bajo ese elemento hay mucha gente que está paranoica, estresadísima, que anda pensando, se está yendo el mundo al bombo, vamos a morir. Y sí, puede ser probable, pero no todos. Tampoco es tan virulento y el índice de mortandad no es tan alto, ¿no? A lo mejor lo que pasa es que ya tienes el virus y has generado defensas y no es el fin del mundo, pero también entramos a hablar otro tema, ¿no? Que la muerte, qué papel juega en una sociedad que escapa a la muerte, que la ve como algo malo, que la ve como algo no natural. Hay un profundo choque a nuestra psique y a nuestra economía. Eso de la economía se va a ver después, unos mesecitos después. Hay una competencia desleal también por los suministros entre América Latina, África versus Estados Unidos y Europa. Se derriban los mitos de los sistemas de salud buenos, lo que decía un poco hace rato. ¿Qué sistema de salud saldrá mejor parado y qué variables determinarán aquello? ¿El privado, el público, el mixto? Y rescato como último elemento que movimientos como el PETA, de protección de los animales, que yo muchas veces no les tiraba bola, van a tener que ser repensados y francamente tenemos todos, y sobre todo las personas que tienen poder de decisión, repensar lo que hacemos con nuestra vida. Creo que ya en las próximas elecciones tenemos que ser mucho más exigentes con los candidatos que nos van a ir a representar, porque ahora sabemos que tienen que ser personas preparadas o por lo menos que tengan una idea y una noción de lo que está pasando en el mundo para poder hacer algo, ¿no? Bueno, éxito sería todo. Muchas gracias, Isaac, por tu exposición. Sobre todo, han estado muy atentos porque ha aportado muchísimos elementos sobre los cuales reflexionar, ¿no? Janina y yo estábamos pensando justamente en todo lo que tú has conversado ahora. Me voy a permitir hacer unos pequeños comentarios antes de dar paso a los demás colegas. Tú has mencionado este concepto tan importante en la actualidad que es la encarnación, ¿no? El embodiment, de cómo los procesos sociales terminan tomando cuerpo en nosotros, en los individuos, en las sociedades. Nos has explicado la manera en la que este virus nos llega a perjudicar en el cuerpo y que este virus no aparece así nomás, no se genera espontáneamente, sino que responde a una serie de factores que tú denominas socioestructurales, un sistema bastante complejo de donde interactúan sistemas de poder, sistema económico, sistema de producción, en fin. Y obviamente tú te preguntabas cómo esto puede llevarnos hasta lo psicológico. Y yo pienso que desde luego que hay un camino, hay un puente, porque nosotros conocemos también que cada uno de nuestros pensamientos va a terminar tomando sede, va a tener lugar en un organismo, ¿no? Y cuando estos pensamientos son muy recurrentes, son ruminantes, por lo de alguna manera, pues van a terminar generando unas disregulaciones en nuestro organismo que pueden decantar en última instancia en procesos fisiopatológicos. Entonces, me ha gustado mucho este enfoque que tú nos aportas porque también nos permite darnos cuenta de que es nuestra responsabilidad, ¿no? Lo que tenemos, lo que estamos enfrentando es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, una responsabilidad de cambiar nuestros modos de consumo, ¿sí? Una responsabilidad de eventualmente replantearnos la manera en la que estamos viviendo nuestra vida, ¿sí? Y repensar efectivamente de que esta manera en la que vivimos nuestra vida dentro del sistema como está estructurado, pues nos está
daño al cuerpo, nos está sembrando enfermedades en el cuerpo y efectivamente también nos está generando lesiones a nivel emocional. Perversamente nosotros aceptar un modo de consumo, un modo de vida del sistema, como tú decías en las últimas diapositivas, aprovechar de productos que no son caros, comprarlos y desecharlos nuevamente, lo que está haciendo es lastimar a otras personas, porque les está costando a ellos en términos de salud física, en términos de salud mental. Y bueno, una gran pregunta que yo me hago es el papel del psicoterapeuta en la sociedad que tú llamas capitalista, ¿no? Esta sociedad capitalista donde el psicoterapeuta parece tener un lugar privilegiado porque es un normalizador de conductas, ¿no? Cualquiera que se salga de la norma, de lo que estadísticamente se considera normal, La psicocracia. nuestro trabajo es hacerlo volver al interior de la curva de Gauss, ¿no? Y sin embargo sabemos que, como tú has planteado al final, implicancias éticas en esto también, ¿no? Tú has recado esta idea que me hace pensar en la filosofía de Schopenhauer, ¿no? De prepararnos para un parámetro desolador. Creo que el hecho de plantearse la peor de las situaciones, al principio nos angustia, ¿no? Y creo que es una estrategia de afrontamiento centrada en el problema como tal. Nos lleva a comprender de que la magnitud de este problema es tan amplia que se nos va de las manos. Y crearnos el peor de los escenarios como lo más probable, la reacción que va a generar en nosotros como individuos, en nosotros como profesionales de la salud mental, en nosotros como sociedades, es empezar a generar ideas de qué es lo que podríamos hacer para hacerlo, ¿no? Tú mencionabas atenciones comunitarias y puede surgir un sinfín de ideas una vez que nos planteemos que esto no está yendo tan dentro del control que nos están vendiendo, promocionando a través de medios de comunicación. Entonces, nos has dejado muchísimas cosas en estar. Yo les he compartido los elementos que me están sirviendo de reflexión en este momento y ahora quisiera dar lugar a todos los colegas para expresar sus preguntas a Isaac o sus comentarios, sus reflexiones al respecto. Quisiera comentar Norma. algo, quisiera comentar algo de tu comentario breve. Tú has hecho mucha Claro, adelante. referencia a cómo esto afecta en nuestro, cómo encarna en nosotros, ¿no? Lo que nosotros llamamos al nivel singular, al estilo de vida, cómo ha de afectar en tu aspecto biomédico, en tu aspecto psíquico, en tu fenotipo, es claro y es concreto, es evidente. No podemos negar que esto va a tener alguna afección. Algunos dentro de lo genotípico, en lo biológico, engordarán, pues, pero otros van a tener serios problemas por no alimentarse bien durante un mes. Pero creo que el papel va más allá de eso. Creo que un papel fundamental que ahora vamos a tener, y esa es la otra parte de tu comentario, que vamos a tener adelante los psicólogos, los terapeutas, los psicólogos sociales, los psicólogos clínicos, es que estas personas sean empáticas y vean cómo esa encarnación, cómo está afectando a otras personas, que es un tema que generalmente en clínica no trabajamos, ¿no? Estamos ahí con el paciente, pero el entorno en lo cognitivo llega más allá, hasta la familia, digamos, pero más allá de eso no va a cuestionar una sociedad. Entonces, teóricos como Martín Baró, Javier Mendoza y la teoría de la psicología comunitaria y el perfil y cómo se asumen ante la situación de la realidad, ¿no? Van a ser cada vez más importantes y de conocimiento general, yo creo, y necesario para lograr salir de darnos cuenta a nivel individual, a ser empáticos con las otras personas que están sufriendo, porque claro, generalmente con la gente que trabajan, los clínicos es gente que puede pagarse, ¿no? No, en algunos casos también hacen atención gratuita, obviamente, ¿no? Pero
pero hay que salir de esos espacios, de esos grupos sociales a los que se referencia y tratar de ver cómo se interactúan con otros, cómo está afectando un grupo al otro. Hay mucha tarea y mucho que hacer y creo que tus reflexiones y tus preguntas dan para otro debate. Gracias, Isaac, por las precisiones. Ahora sí, colegas, cualquier persona que quisiera comentar o preguntar a Isaac, adelante, por favor. Menos el Coco. Discriminador. Te he Yo entendido bien, puedo, en realidad. Vale, Milen. después de tan amplia explicación, felicitarte y agradecerte, Isaac. Pero hay algo que yo me cuestiono y es que en nuestra formación, y hablo de mí para las otras generaciones que han venido después de psicólogos, no tenemos una clara formación en el abordaje desde el punto de vista de la psicología comunitaria. Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles serían las pautas para los psicólogos para empezar a trabajar en una psicología comunitaria, pero desde nuestra cultura y desde nuestros paradigmas, desde nuestras ideologías? ¿Cómo tendríamos que empezar a hablar con la gente, a atender grupos, a dar una respuesta a la sociedad? Voy a hacer la respuesta en dos partes. Primera parte, creo que con la psicología no basta. No vamos a encontrar la respuesta en la psicología. Si queremos realmente pensar esto, tenemos que empezar a leer sociología, antropología, tenemos que empezar a conocer de otras ciencias, epidemiología crítica, geografía, y bueno, la lista puede ser larga. Y realmente no son útiles. Yo he empleado varias de esas para la tesis y te da una perspectiva sumamente interesante y distinta. La segunda parte que hace referencia a tu pregunta es ¿qué es psicología comunitaria o qué bases nos son útiles? Y bueno, pues la psicología comunitaria es muy diversa. Hay tantas psicologías comunitarias como países hay, podríamos decir. Y eso afirma también Javier Mendoza, ¿no? Hay una psicología comunitaria norteamericana sumamente interesante en los orígenes de la psicología comunitaria, que se da en los años 60 con los movimientos críticos al sistema, con las panteras negras, con los movimientos hippies, que realmente estaban generando comunidad. Recordemos que las panteras negras estaban haciendo escuelas que no dependen del Estado, estaban haciendo hospitales, y bueno, ya políticamente después se los desbarató. Y surge una psicología comunitaria de academia que está más del lado de la epidemiología y la psicología, ¿no? Pero si vamos para abajo, para el sur, vamos a encontrar una psicología comunitaria de la liberación. Ignacio Martín Baró agarra a Freire y construye una psicología absolutamente distinta, sumamente crítica, que parte de cuestionar el universo de sentido de nuestra formación, a los textos anglosajones, a las problemáticas que se nos presentan, ¿no? Y parte de un análisis fundamental, creo yo, dejar de hablar de comportamiento-conducta y hablar de acción. ¿Por qué? Porque en la acción está imbuida la ideología. Y entonces, si yo me asumo como no sé, una línea de la psicología X, no voy a dar nombres porque aquí se arma la pelea, estoy respondiendo a una ideología. Y a ese nivel nunca nos han enseñado a cuestionarnos. Y si nos vamos más al sur, vamos a encontrar que en Bolivia también hay una psicología comunitaria que ha desarrollado Javier Mendoza, centrada en la terapia no directiva, que tiene resultados bastante interesantes en torno a la organización, aprovechar la organización comunitaria que vienen del campo a las ciudades y ha traído resultados bastante interesantes. Pero el problema es ese, ¿no? Que no los leemos, que nuestra formación sigue centrada en el eurocentrismo y también con los norteamericanos, ¿no? En realidad en todo lo anglo. Y bueno, los lacanianos dirán también los franceses, pero
pero ahí es bastante compleja la cosa. Es más, yo creo que los que han tenido avances más críticos en estos ámbitos son los psicoanalistas como Derrida, Lacan, sobre estos temas que estamos hablando. También hay que leerlos. El seminario 14 de Lacan es brutal. Sí, cuesta entender, pero hay que leerlo. Gracias, Isaac. Mientras otros colegas van pensando su pregunta, aquí Janina nos mandó una preguntita por el chat que está relacionada con lo que acabas de contestar. Pregunta, ¿qué debemos aprender como técnicas para considerar a los otros desde la práctica profesional? ¿No? Es como preguntar sobre acciones tal vez más específicas sobre esto último que tú comentabas. Creo que su pregunta tiene ahí también otro asunto, que es aprender y aprender, ¿no? De aprehensión debe ser uno y el otro de aprendizaje. Tienes razón, sí, 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 aprender y Bueno, creo que va a ser algo sumamente interesante porque todo parte de un aprendizaje individual inicialmente y un cuestionamiento a nuestras prácticas. Es decir, yo desde mi clínica, ¿cómo me veo ante esta situación? El otro día hubo un evento que a mí me encantó cuando tú estabas dando tu charla y te hice una pregunta, Pierre. ¿No? Y claro, tus estrategias son muy útiles, son muy buenas, pero ¿qué pasa con esta gente que no puede lavarse las manos o esta gente que no puede acceder a Internet? Entonces creo que en ese momento Elías se ha preguntado muchas cosas. Perdón que te traiga a la discusión el lote, pero creo que ese tipo de análisis, primero sobre nosotros mismos, ha de ser importante. Y después, aprender, yo creo que en el sentido de tener ciertas prácticas nuevas en nuestro trabajo, es considerar que hay ciertas situaciones que van más allá de la clínica. Yo me acuerdo siempre cuando estaba iniciando, yo en algún momento de mi vida he hecho clínica en Potosí y venían las guardas y me decían, bueno, sí, estoy en una situación estresante, estoy ansiosa. No decían eso, obviamente, ¿no? Yo lo interpretaba así. Y cuando trataba de ubicar las causas, me enteraba de que tiene 6 hijos, de que el padre ha muerto, de que la cooperativa no le ha dejado ni un mango. Entonces, esa práctica a mí me forzó a ir por otros caminos, ¿no? Y encontrar en lo comunitario, en la solidaridad que tienen entre ellas o en la solidaridad que puede tener uno con ellos, formas de solucionar. Entonces creo que esos serían como dos caminos y dos técnicas fundamentales para repensar nuestra práctica. Si quieres algunas metodologías un poco más específicas, bueno, pues hay bastantes técnicas sociocomunitarias de trabajo con las comunidades que han desarrollado Fernanda Solís, que ha desarrollado este señor Martín Beristain y muchos otros, ¿no? muchas gracias, Isaac. Veo que Gloria ha desbloqueado su micrófono. Quizás quiere hacer un comentario mientras estoy revisando el chat. No se te escucha, Gloria. Sí, Tienes que habilitar tu micro. está habilitado. Bueno, tal vez solo lo dejo habilitado. Mientras se van preparando ellos u otros colegas, pues Guillermo González nos dice, Hola. hola Isaac, saludos, estamos viendo todos en casa. Mi pregunta tiene que ver con si existe algún referente en el mundo de incluir equipos de salud mental comunitaria para la atención e intervención en países. Que yo conozca, no. Tendría que investigar un poco más al respecto, la verdad. Generalmente los procesos de psicología comunitaria están muy aislados de la psicología y de las instituciones estatales. Creo que el,
la tendencia que tienen los estados no pasa por la salud mental, ¿no? Se están centrando en otros aspectos. Aislamiento, control militar en la mayoría de los casos. Se ha apostado por la inversión en estos aspectos. Y eso ya viene de antes, ¿no? No es una cosa que lo está haciendo este gobierno. Es decir, se han invertido 300.000 millones de dólares en la construcción de hospitales. La mayoría de esos todavía no están terminados. ¿Y de qué sirven ahora si no están equipados? O sea, lo más barato para este tipo de situaciones es la prevención y la promoción de la salud, pero no se lo ha considerado así. Y hay experiencias interesantes, pero no sé si han participado específicamente psicólogos comunitarios. Una de esas es Barrio Adentro, que era la lucha contra el mosquito del dengue en Venezuela, que es una experiencia que se podría estudiar. Gracias, Isaac. Adelante, Gas. Ahí está Nancy que quiere habilitar el micrófono. Nancy, adelante, Nancy. Hola, buenas noches. Buenos saludos a Isaac y a todos. Buenas Estaba noches, muy Nancy. interesante. Qué gusto, Isaac, de tiempo te estaba escuchando. Pero me ha parecido excelente tu exposición. Bueno, quería poner 2 puntos. Uno, el manejo del del miedo, ¿no? Después de esta cuarentena. ¿Cómo va a ser enfrentar a todo este miedo, pánico que nos está dejando la pandemia? Y también va a haber una construcción nueva, social. ¿Tú ves esa perspectiva? ¿O a qué estamos yendo? Porque estamos diciendo que vamos a ir a trabajar, a hacer un trabajo comunitario, pero a una comunidad que se va a redefinir como comunidad, como país, como ciudad, como ente social, ¿no? De acuerdo a esta pandemia. No sé qué puedes apoyarme o decir de este punto, Isaac. Gracias. Creo que hay 2 temas interesantes que tú has tocado, ¿no? El miedo. El miedo es plata. Es decir, el miedo vende. Es el sensacionalismo de los medios de comunicación que les está haciendo ganar plata. Ellos nunca pierden, ¿no? Entonces, el miedo es una estructura que debilita los lazos comunitarios y hace que la gente sea más maleable, que se la maneje de mejor forma. No sé si de mejor forma, que se la maneje en realidad. Y creo que la clave está en esa, ¿no? ¿Qué mata el miedo? Porque el miedo generalmente se da por ignorancia. Entonces, la educación. Y esa es una de las estrategias comunitarias, porque hay alguien que preguntaba por ahí, ¿qué estrategias sociocomunitarias se pueden emplear para mejorar esto? Pasa por ahí, ¿no? Por procesos educación, de educación entre el grupo mismo, de educación que no sea con el miedo, de educación de cuidado. Hace poco me llegó una cartilla que han desarrollado en Chiapas, una amiga, María Concepción López Silva, que es una explicación entre los campesinos de qué entienden la pandemia y cómo la tienen que llevar adelante. En su caso es muy distinto, ¿no? No te dicen, quédate encerrado en tu casa, anda a tu chacra, aléjate del pueblo. Y ahí va a estar más a salvo, ¿me entienden? Vuelve al monte. Entonces, eso me pareció a mí sumamente interesante. Una forma de escaparle al miedo. Pero creo que la principal forma es con la educación. Pero es complicado eso ante unos medios de comunicación masivos que han encontrado un negocio en el miedo. Después de esto van a salir personas muy ricas, te diré, ya sean los que fabrican el jabón, las mascarillas o los que están haciendo negociados en torno a esas temáticas. Entonces también hay el riesgo de que la salida sea profundizar el modelo capitalista de mayor consumo y yo tengo que tener más cosas para la próxima, estar preparado, comprar de forma masiva, tener mi búnker, no sé, pueden pasar 1000 cosas y generalmente la tendencia puede ser que no sea muy positiva. ¿Qué ha pasado en Norteamérica cuando se enteran de la pandemia? Se acaban las armas, se venden, las tiendas de armas venden más que nunca.
Entonces hay una desconfiguración, diría yo, de la interpretación que se tiene de la realidad. Estos gringos están pensando que se viene Walking Dead, hay que armarnos para matar a los zombies que van a venir a invadirnos. En algún momento, en algún artículo hablé de la zombificación de la gente. Hay que romper esos mitos, hay que romper esas ideas y eso se hace con educación. Paso la Gracias, palabra. Isaac. Veo que María Isabel tenía el micrófono habilitado hace un momento. Si quiere habilitarlo ahora, adelante. Y luego nos han llegado dos Hola. preguntitas por el chat que después de tu respuesta la leeré. Y también creo que está Gloria por ahí. Entonces, ahora Gloria, luego María Isabel y luego las preguntas del chat. Hola, buenas noches. ¿Ahora sí se me escucha bien? Sí, mucho mejor. Ya, muchas gracias. Isaac, realmente creo que lo que nos planteas era necesario, ¿no? No solo estas crisis nos ponen en una disyuntiva en relación a cómo vamos a continuar viviendo y también cómo vamos a continuar en el quehacer profesional. Significa que nosotros debemos replantearnos todo lo que hemos estado haciendo hasta el momento, cómo lo estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer después. Porque hay un antes, un durante la pandemia y hay un después. Y el después yo me temo mucho que va a ser mucho peor que el durante, ¿no? Porque las consecuencias a nivel social, a nivel económico, a nivel de salud mental van a ser sumamente graves, muy fuertes, porque no solamente se nos vienen trastornos mentales masivos, ¿no? Sino también se nos viene un desajuste social que va a repercutir sobre la forma en la que vemos el mundo, en la que actuamos, en la forma en la que hacemos. Como psicóloga clínica, para mí representa un gran desafío el tener que replantearme realmente el quehacer profesional, el cómo lo voy a hacer de aquí en adelante, porque la forma de atender y la forma de trabajo estaba muy estructurada en base a necesidades que nos han replanteado socialmente y que las hemos aprendido y que las hemos replicado históricamente. O sea, nosotros no hemos vivido una situación como esta antes. Es la primera vez que se nos confronta tan dura y crudamente. Y creo que para todos, ¿no? Yo me ponía a hablar con algunas personas acerca de la crisis económica y todo esto y me decían, es probable que la crisis económica sea más profunda en esta oportunidad que cualquier otra crisis. Pero esas son posibilidades que se van abriendo, ¿no es cierto? Ahora, dentro de todas esas posibilidades que estamos empezando a barajar actualmente, una de ellas ha sido el replantear, por ejemplo, el funcionamiento de los sistemas de salud. Y creo que dentro del funcionamiento de los sistemas de salud nosotros entramos de cabeza. Se ha planteado la estatización, por ejemplo, que vuelvan al Estado todos los servicios públicos, todos los servicios privados de salud. He ahí la gran disyuntiva, ¿no es cierto? Porque nosotros, dentro de nuestro quehacer profesional, la gran mayoría trabaja en el ámbito privado, no en el ámbito público. Y tenemos que recordar que gran parte de nuestra economía depende de la atención privada, no de la atención pública. Y justamente es eso lo que yo me planteo dentro del ámbito profesional, a nivel del quehacer del psicólogo en el ámbito clínico. ¿Cómo tú planteas, Isaac? Al margen de las técnicas, estrategias, de la práctica comunal, la nueva adaptación social del psicólogo dentro de este estrato y dentro de este cambio que se va a generar. Bueno, creo que van a haber, a ver cómo lo digo sin que suene feo. Siempre hay oportunistas de las situaciones, esperemos que no sea así. ¿No? Hay gente que va a aprovechar
que van a haber más casos de ansiedad, depresión, violencia entre parejas y va a tender full más que nunca. ¿Por qué? Porque se está agravando la situación de la salud mental a nivel mundial. Y hay otra gente que si tiene esa capacidad de ser crítico va a tener que repensar su forma de trabajo. Entonces yo siempre me acuerdo de una clínica bastante interesante y loca, y lo loco es muy interesante y es muy linda y yo la quiero mucho, que es Rosario Acebey, ¿no? Que Rosario Acebey en la mañana trabajaba con los ricachones cobrándoles un dineral, como decía ella, y en la tarde hacía atención gratuita. Una forma de redistribución de la riqueza. Muy a su manera, muy a lo Acebey, pero una forma. Creo que también nosotros como profesionales nos estamos preguntando realmente nuestras condiciones de ventaja. Yo me pregunto, ¿no? Ahora tengo un sueldo fijo, es un sueldo considerablemente bueno, pero ¿y qué de los que se están jodiendo? Entonces, ¿cómo llego yo a apoyar a esa otra gente de una forma efectiva? Entonces, he optado por reestructurar redes sociales de apoyo que lleguen a las comunidades. Muchos de ustedes me han apoyado, me han mandado sus aportes. Entonces, que eso no es cosa de que de casualidad, ¿no? Esta situación me ha hecho pensar mucho en eso y ha hecho que cambie mi forma de comportamiento, porque yo podría estar tranquilamente acá con él, sin problemas, sin pensar en ello, sin angustiarme, sin gastar plata, pero es una decisión personal que voy a redistribuir mi riqueza, ¿no? Entonces, mucha gente verá las formas de reaccionar. Yo sé que hay gente que no lo va a hacer, ¿no? Pero ya por lo menos podemos cuestionar y podemos entrar en discusión. Que eso se vuelva una norma, que eso lo avale un colegio. Wow, sería algo sumamente novedoso y que no sé si se ha hecho en otra parte. Pero pasa por eso, lo que decía hace rato, un ejercicio individual primero y después colectivo. Ustedes están más en contacto. La verdad, yo no soy muy ingrato en eso de andar con los colectivos de psicólogos. Me he apegado más a otro tipo de profesionales. Entonces, no sé cómo discutirán estas cosas ni qué acciones tomarán. Pero hay esa reflexión individual y una reflexión colectiva posterior. Cedo la palabra. Gracias, Isaac, por tus respuestas. Creo que solamente comprobar si me está bien. En el momento me parece que sí. Podemos cederle ahora, a ver si se activa. ¿A quién era? Parece. Ahí está. Ah, sí, ahí sí. Adelante, María. Hola, ¿Cómo está? hola, ¿sí se me escucha? Sí, María. Ya. Buenas noches, bien, primero agradecer a Isaac por la charla que ha tenido, al colegio también por la organización. La verdad, primera vez no estoy pudiendo conectar, no podía usar el Zoom. Pero agradecer me parece muy interesante y muy importante hacer una lectura, una mirada amplia del problema actual. Por supuesto que pertenecemos a un sistema social y por lo tanto también tenemos que hacer un análisis social sistemático, ¿no? Ver desde abajo cómo ha sido, cómo es, manejo de poder, etcétera. Para poder comprender el problema necesariamente tenemos que hacer ese tipo de lectura, ¿no? Bueno, también un poco aportando, nos mencionaba Isaac, Javier Mendoza, que ha trabajado bastante con su esposa Mercedes en lo que es el ámbito de psicología social comunitaria. Ellos tienen bastantes aportes, ¿no? Si nosotros entramos a Google, buscamos sus nombres, psicología social comunitaria, y vamos a encontrar bastantes aportes. Ellos han trabajado mucho en lo que es el ámbito de psicología social comunitaria, y miren que son nuestros, son de La Paz, son bolivianos, y en otros países los toman bastante en cuenta, ¿no? Yo creo que es hora también de que veamos otra forma de hacer psicología, y ellos han hecho mucho aporte. Nos sirve ahora poder releerlos y leerlos. Como les dije, hay bastante documento en el internet. Cuando hablan de terapia, yo personalmente lo veo como
que vamos a tratar enfermos, no sé, ¿no? El terapeuta, ese término también, si analizaríamos el mismo término de terapeuta, cómo podríamos ayudar, solucionar. Entonces apoyo también a lo que dijo Isaac y a la persona que me antecedió. Tenemos que buscar otra forma de hacer la psicología, ¿no? Maritza Montero también nos hace bastantes aportes con lo que es el empoderamiento comunitario. Ella hace una propuesta para poder empoderar a la comunidad desde la psicología social comunitaria, ¿no? Y también podríamos quizás retomar un poco lo que es Maritza Montero, que propone lo que es el empoderamiento muy importante para salir de situaciones problemáticas como actualmente lo estamos pasando. Y también me ganaste un poco, Isaac, yo también iba a hablar esto del individualismo versus colectivismo. También podríamos trabajar por ahí, decían, ¿qué podemos hacer? Quizás también aparte del empoderamiento comunitario, se podría trabajar lo que es el individualismo que nos impone el sistema, ¿no? A ser individualistas, solamente pensar en nosotros, no en los demás, si yo como, si yo me visto, si mis hijos se educan, si yo saco cursos, estoy bien, pero no nos importa el resto, las personas en general, que si comen, no comen. Creo que es momento de nosotros, tal vez como parte de nuestro papel podría ser, ya basta, esto tiene que cambiar, tenemos que ser un poco más humanos, más solidarios, la gente tiene que aprender, tenemos que aprender porque al final todos somos comunidad, ¿no? Y tenemos que organizarnos para coadyuvar al otro y solucionar. Veía también, como decías, las partes positivas, que la gente ya está empezando a organizarse, inclusive he visto tipo trueques, intercambios, yo tengo esto, me das esto. Entonces las mismas personas están buscando formas de salir de esta situación. Hola, perdón, sí, se me cortó. Entonces, muchas gracias, Isaac. Yo también veo que tenemos que ver otra forma de actuar desde la psicología. Es momento de que lo hagamos y gracias por todo. Bien, me voy a permitir mejor hacer dos comentarios en torno a lo que decía María Isabel. El primero hecho a la referencia de lo sistemático y bueno, la determinación social es muy interesante y muy real. Muchos me dicen, vos exageras, ¿cómo un elemento político puede afectar a la salud de una persona, ya sea física, mental, a su fenotipo o a su genotipo? Cuando trabajaba en la tesis de la licenciatura, yo era mucho más activista que ahora y trabajé en la ribera del río Pilcomayo. Estábamos trabajando temáticas de contaminación ambiental por parte de las mineras de Potosí. Y en cierta vez nosotros pudimos retener, secuestrar al Reyes Villa, que era el ministro de Medio Ambiente, y él se comprometió a cerrar los ingenios. Entonces, un asunto político. ¿Qué pasó después? Se cerraron los ingenios durante un mes, pero los ingenios empezaron a lucrar. Como estaban cerrados, les decían a los mineros, estamos cerrados, no te puedo comprar mineral. Si quieres te compro, pero a la mitad o menos. Y empezaron a acumular. Pasó el mes de prohibición y todo eso que habían acumulado a precio de muy bajo, de gallina muerta, empezaron a trabajar día y noche y contaminaron el doble que se contaminaba antes de ese mes. Entonces, un hecho político está teniendo efecto y repercusión directa en un ecosistema, en una persona, en un individuo. Entonces, quiero resaltar lo importante de esto y que no es algo del otro mundo. Nosotros podemos demostrarlo. Ya tenemos pruebas que pueden corroborar estas cosas. Yo en ese momento no conocía sobre la neuropsicología, no conocía sobre estas pruebas del BEN y el desarrollo neurológico, ¿no? Si tendría eso, podría haber demostrado muchas otras cosas que hoy no puedo. Entonces creo que hay las herramientas para construir y tener una interpretación sistémica mucho más compleja. Pero ¿qué necesitamos para eso? Formación y conocimiento. Y creo que esa referencia que tú has hecho a tantos autores, a tantas metodologías, a tantas formas de intervención son importantes, ¿no? La misma Maritza Montero en su libro de Introducción a la Psicología, en el prólogo que la hace Isaac Prelitensky, demuestra exactamente lo que le estoy diciendo, pero desde una perspectiva de la psicología. Entonces ahí hay una fuente interesante. ¿Qué más? No, eso. Cedo la palabra. Muchas gracias, Isaac.
Voy a permitir transmitirte las preguntas que están en el chat y creo que estas van a ser ya las últimas porque llevamos 1 hora y media conectados. Creo que ha sido bastante productivo para todos. Dice Fer, a nivel Bolivia, ¿existe alguna estrategia de contención en salud mental? Y aprovecho y engancho con la de Gabriel. Dice, muchas gracias, fantástica exposición, relevando experiencia profesional, licenciado Isaac. ¿Cree que la pospandemia sea similar a la posguerra mundial? ¿Qué tipo de sociedad surgirá de esta pandemia? Bueno, la primera pregunta creo que las estrategias de contención en salud mental han de depender mucho de las comunidades con las que estés trabajando. Tenemos que tener claro algo. La comunidad no es solamente esa comunidad que está en el campo aislada. No, ese es el imaginario que tenemos de comunidad en Bolivia. Creo que la comunidad puede darse en la ciudad, entre los migrantes, puede darse entre los jailas, puede darse también de forma virtual. Entonces, cada una de estas comunidades va a buscar su forma de contención. Y yo creo que el papel del psicólogo comunitario es ahí ser el catalizador de que ese proceso de contención sea significativo y busque un cambio. Porque una forma de contención es, bueno, hagamos una reunión en Zoom para mostrar toda la ropa blanca que tenemos. Pues es una forma de contención, pero es algo crítico y y se preocupa por su vecino, ¿no? Es algo que va a cambiarle la vida, que va a mejorarle la vida, ¿no? Te hace sentir bien un rato y posteriormente no sabemos qué va a pasar, ¿no es? Entonces creo que es más un trabajo de campo el definir un método de contención. Hay técnicas que te permiten ser un catalizador. Hay técnicas que te permiten que la comunidad exprese mejor sus miedos, ¿no? El árbol de problemas, por ejemplo, que es una técnica medio trilladita, ¿no? Si tú quieres fortalecer una comunidad, hay otras 1000 estrategias. Yo siempre utilizaba la del río, cruzar el río con 3 piedras. Y ahí ves las capacidades que tienen los comunarios para asociarse, para estar, para interactuar entre ellos. Entonces, ese concepto de catalizador creo que es fundamental para poder lograr en una comunidad una estrategia de contención, pero que sea crítica. El otro tema que es, uy, así ya se me puso medio complejo. La situación de la Segunda Guerra Mundial fue bastante más compleja que esta porque murieron 18 millones, no, muchos más millones de personas. Se destrozó totalmente el aparato productivo, las fábricas fueron destrozadas. Se polarizó el mundo en torno a los rusos y los norteamericanos, cuando los rusos fueron los que vencieron en la Segunda Guerra Mundial realmente a los alemanes. Y tenían un mundo devastado. Ahora no estamos tan mal. No se han destrozado las fábricas. No ha muerto tanta gente. Entonces no creo que sea una situación tan fatalista. Pero sí tenemos una diferencia bastante interesante, ¿no? Que ha cambiado la forma de control de los humanos. Es decir, el biopoder ya no basta. Ahora hablamos de un psicopoder que puede profundizarse y puede hacer que grandes números de poblaciones hagan cosas que beneficien no necesariamente a sus intereses, sino a otros. Entonces, ese es como mi mayor miedo en torno a lo que derivaría de esto. Comparado con otras situaciones de nuestra historia, no es tan catastrófico el asunto. Quisiera recalcar un hecho, hace rato se me fue un poco esta idea, ¿no? Del individualismo que mencionaba la compañera. El individualismo no es prioridad del estudio de la psicología. El individualismo ya surge hace mucho tiempo con Carlos Marx, cuando habla del proceso de alienación del ser humano y los 3 tipos de alienación que existen. Creo que si nosotros como psicólogos estudiamos esos aspectos y todo lo que se ha desarrollado en torno a la teoría de la alienación, de la enajenación, ¿no? Nos vamos a dar cuenta de qué y por dónde tenemos que ir a trabajar. ¿Había una más, creo, Elías? No, esa ya era toda. Lo último era un comentario que había sido lanzado para todo el grupo.
Pero pues nada, Isaac, agradecerte de parte de los colegiados del Colegio de Psicólogos de Chuquisaca que hayas aceptado la invitación y todo este conocimiento que nos has compartido el día de hoy, pues nos ha nutrido a todos y estoy seguro que absolutamente todos han disfrutado y han aprendido mucho de tu ponencia. Muchas gracias a todos los que han participado también conectándose, destinando su tiempo a compartir este tiempo, aunque suene redundante. Y nada, pertinentemente les enviaremos la invitación para el próximo conversatorio que tendrá lugar el viernes, este viernes a las 6 de la tarde. Sin nada más por ahora, pues muchas gracias a todos nuevamente. Y Isaac, si quieres despedirte, adelante. Bueno, chao. Mentira. Gracias, muchas gracias por este espacio a todos ustedes. Seguro hay muchas preguntas, ¿no? Ya saben que tienen ahí mi contacto para cualquier cosa. Muchas gracias por su tiempo. Es lindo ser oído y discutir con gente como ustedes. Gracias.